Bueno, y ahora vamos a charlar con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de Buenos Aires, que hace un tiempito que no hablamos con él y hay muchas novedades que tienen que ver con los jubilados. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto saludarte a vos y a todos tus oyentes. Bueno, desde ya te mando un abrazo grande y te agradezco yo que podamos salir al aire. Por Bueno, favor. hace una semana se conoció la canasta básica del jubilado, que está alrededor de los 75.000 pesos, es decir, tres jubilaciones mínimas, y parecería que no hay una respuesta más allá de que se hablaba de que por el tema electoral los jubilados podrían llegar a tener alguna prioridad. ¿Qué está pasando, Eugenio? Mira, yo creo que se ratifica una política de Estado que es hacer el ajuste sobre la seguridad social. Digo una política de Estado porque van pasando las administraciones y se va ratificando lo que es la liquidación del fondo que tenían los jubilados y a su vez se ha convertido a partir de las dos o tres últimas administraciones la seguridad social en un verdadero subsidio, ¿no? Es decir, por el monto y a su vez por la condición de sujeto de derecho no reconocido, es decir, el jubilado es un trabajador que aportó toda una vida, Ujú. trabajo y plata. Eh, bueno, al momento de dejar la vida activa, lo laboral, directamente no se le reconocen los 30, 40 años que aportó, no se le reconoce el sacrificio que socialmente hizo, no solo en términos de aportar a la crianza de una familia, a conformar el desarrollo de una sociedad, y se lo somete a cuestiones no solo en términos de lo económico, que se da lo que queda en la olla, sino también de indignidad, ¿no? Es decir, aparecen soluciones como se habla del tema del bono, bueno, ahora no le damos el bono, pero le damos alguna bolsa de comida, ¿no? Es decir, es realmente muy denigrante y desde el punto de social, un verdadero despropósito, ¿no? Claro, ahora Eugenio, en estos días lo que hemos visto que se han presentado que se han presentado decretos o leyes que tienen que ver con jubilación adelantada, es decir, con Sí, que aquellos que tengan aunque le falte 5 años para la edad, pero si tienen más de 30 años de aporte se pueden jubilar. También se agregó a esto el tema de que ya se había presentado el tema de las mujeres, tomarles como aporte el que hayan cuidado a sus hijos y es más, se han hecho actos en estos días entregando las primeras jubilaciones. ¿No hay una contradicción en todo esto? mira, es una cortina de humo electoral, digamos, la PAD, que es lo que llaman eufemísticamente jubilación anticipada, existió entre el 2005 y el 2007, cuando el actual presidente de la Cámara de Diputados presidía la ANSES, Ujú. es la prestación anticipada por desempleo. En realidad cubre un espectro muy chiquito, un universo de alrededor de poco más de 20.000 personas, que son precisamente los que tenían los 30 años aportados, como señalabas vos. Ujú. El 90% son hombres, Ujú. que esto describe también el maltrato laboral que tuvo la mujer durante todas estas décadas, ¿no es cierto? Porque Ujú. no es que no han trabajado, sino que no le han hecho aportes, en general trabajaron en negro en trabajos informales. Eh, Hubo tratamiento legislativo del 2007 hasta ahora. Hubo proyectos de la oposición hasta ahora que salió el decreto, refiero,
Sí. Había un proyecto de Alicia Terada, la diputada opositora, y de Mirta Tundis, diputado oficialista, que inclusive trató de impulsarlo cuando fue presidente de la Comisión de Seguridad Social en Diputados. No prosperaron porque iba a presupuesto y decían del costo fiscal del programa y quedaba ahí. Ahora, de un día para el otro se sacó por decreto, el costo fiscal nadie pensó, después se verá, total, hacer un poquito más de papel pintado, llamado billete, lo mismo. Y bienvenido para los 20.000 que lo reciban, va a ser muy apaisado porque el programa es de 2 años y va a ser muy tamizado, porque más allá de pedirle requerir que al 30 de junio ya no tengan actividad laboral formal ni tengan otro tipo de ingreso desde el punto de vista formal, ni subsidios, se le va a hacer un análisis de tipo socioeconómico, por lo cual el que tenga alguna propiedad, algún tema menor, va a quedar descartado, pero de esto ya nadie va a hablar. Claro. Y en términos de las mujeres, la verdad es un verdadero despropósito y una verdadera discriminación para con la mujer, porque no tiene nada que ver lo que sí debiera existir, que es una ley de cuidados, como existe en el mundo, Sí. para reconocer ese tipo de trabajo, sino convertir el hecho de tener un hijo, de cuidar un hijo, en un año aportado, porque que me digan por qué si un hombre cuidó a un descendiente no tendría el mismo derecho, o si hay una persona que cuidó a un ascendiente no tendría el mismo derecho. Es decir, mezclaron dos cuestiones que no tienen nada que ver, pero bueno, siguen haciendo cuestiones efectistas. En términos de lo real, Roberto, que era lo que hablábamos al principio, la canasta que calculamos hace 12 años tuvo una evolución en términos de precios de octubre a octubre de un 53%, bastante similar a lo que ha sido la inflación a nivel general, 2 puntos más. De abril, que fue la última medición, 15 de abril, a octubre tuvo una evolución de 18 puntos, que también está bastante relacionado con la inflación a nivel general. Hubo rubros que tuvieron en la canasta del jubilado un peso mayor, medicamentos, en el periodo que te digo, no de octubre a octubre, porque todavía no lo suministró INDEX, sino de agosto a agosto de este año, agosto 2020, agosto 2021, aumentaron el 73%, e insumos de farmacia en el mismo periodo aumentaron entre el 100 y el 150%, que inclusive estos no tienen descuentos por PAMI ni por ninguna otra obra social. Alimentos tuvo una evolución de precios muy, muy significativa, sobre todo los que están fuera de programas, de precios máximos, cuidados y bueno, y todos los nombres que se han agregado, Sí. Que son los hiposódicos o los hipocalóricos, como siempre lo hemos hablado, los que más necesita consumir el adulto mayor, así que la situación se le suma el tema vivienda, que acá hay un fortísimo impacto porque vencieron los alquileres, por lo cual la renegociación implica un dinero que el jubilado no puede aportar, trátese de alquiler individual o compartido, y en la misma dimensión están las pensiones. Y en cuanto al sostenimiento de un inmueble propio, realmente cuando uno toma los 20.000 pesos que aparecen en la canasta, 21.000 pesos, Sí. Realmente lo lleva a su vida cotidiana, y hacer una reparación menor sale 5.000 pesos, y pagar los servicios y pagar las cuestiones de mantenimiento de un inmueble, como pueden ser expensas y demás, termina siendo muy poca plata, ¿no?
Así que esta es un poco la situación. Le recordamos también a los oyentes que la medición la hacemos tomando Ciudad de Buenos Aires, conurbano, Rosario, Córdoba y Mendoza. No es caprichoso estos lugares, sino que son los lugares que más población añosa tienen. Y te doy un dato anexo, porque lo he hablado con tus colegas del sur mucho. Sí. Estos números en la Patagonia, a su vez, son cortos, porque la comida es mucho más cara, inmensamente más caro el inmueble, así que realmente nos llama la atención cómo pueden subsistir, me decían en Chubut, en los canales de Chubut, que bueno, se dio la época de frío, no se podía comprar leña, las cuestiones más elementales en un clima tan particular como tiene, tan agresivo como tiene la Patagonia. Está claro. Eugenio, como hace un tiempito que no charlamos y en el medio estuvo la famosa frase de Fernanda Vallejos, ¿no? Que dijo, nos hicieron votar una fórmula de los jubilados, una fórmula de mierda. Eh, ¿qué pensaste vos que como mucho que venimos peleando, diciendo que la fórmula no iba a caminar, que bueno, y encima era una fórmula que sobre ya jubilaciones muy bajas? ¿Qué pensaste cuando te dio la razón el tiempo? Sí, y el corto tiempo, ¿no? Porque Claro, en un muy cortos. semestre se demostró que ya la inflación le había ganado holgadamente. Ujú. Mira, hay una cuestión más allá de hipócrita, muy patológica, porque Vallejos y el diputado Heller, que lo del diputado Heller tal vez es más comprensible porque él ve desde las finanzas el mundo, no desde la vida cotidiana, ¿no es cierto? Claro, Sí, un banquero ve desde el banco. claro, Los ciudadanos a pie lo vemos desde el colectivo, el subte y demás. Ahora, claro. Vallejos, tanto como Heller, fueron los que más vehementemente defendieron la fórmula y la argumentaron en el recinto. Ujú, Si tengo oportunidad te voy a mandar que la pedí la copia taquigráfica de la ujú, exposición de la diputada, ujú. que realmente pasó tal cual vos lo señalabas, que es más, todos los que desfilamos por la comisión bicameral, Sí, gente que nos parecemos poco en términos de las profesiones, la ideología, lo político, etcétera, etcétera, opinábamos exactamente lo mismo, claro. porque decía, ninguna fórmula que no contenga garantía por inflación en Argentina queda dinamitada inmediatamente. Esto cualquier persona que haya vivido años en Argentina, menos los diputados que negaban y hablaban no solo de que no iba a perder, sino que se iba a recomponer el haber a partir de la fórmula. Ujú, En el primer semestre perdió 5 puntos respecto a la inflación. claro. Entonces, mira, habla de la diputada Vallejos y de aquellos de esa casta o de esa clase política que se autodenomina como tal, que viven muy al margen de la realidad y lo que viven es defendiendo su quinta. Es decir, los que están afuera de esa quinta somos simplemente actores secundarios de reparto que no podemos llegar a molestar sus privilegios y demás. Así que Ujú, yo, mira, durante muchos años, y vos sí, no te cocinas en la misma cocción que la mía, ujú, este, oí hablar y bueno y repetir en lo político cómo había un momento que un sistema político entraba en crisis
y se dinamitaba a sí mismo, implosionaba. Y esto que lo escuché tantas veces, creo que ahora ya en el fin de mi vida lo estoy viendo y lo estoy escuchando, ¿no? Ujú. Está claro. Bueno, para terminar, una sola cosita muy cortita. Te quería consultar un poco. Nos llegan bastante gacetillas o noticias de diferentes lugares del país por el mal funcionamiento del PAMI, por gente que deja de atender. Hace poco nos llegaba de una provincia Sí, kinesiólogos que iban al paro. ¿Qué está pasando con el PAMI? no existe. Lo digo cruelmente porque realmente el PAMI se ha desentendido de sus beneficiarios desde que comenzó la nueva gestión y desde que comenzó la pandemia. Ujú, Por lo cual la interventora se dedica a hacer actos políticos y demás, pero inercialmente uno logra que algún beneficiario tenga su prestación por buena voluntad de quien da la misma, a veces de los sectores públicos o privados, pero realmente el nivel de insatisfacción es brutal y el nivel de respuesta humana, que hasta el día de hoy el PAMI sigue teniendo atención virtual, sí. es decir, ves la cancha de fútbol con 50.000 personas, los actos políticos y demás, el PAMI sigue atendiendo por la ventana y dando turnos que hay que Ujú, ir a buscar a las 2 de la mañana para que se atienda algún día. La verdad que es un verdadero despropósito. Ahora, es muy grave la situación porque a esto hay que sumar que no se ha hecho ningún seguimiento a los que tuvieron enfermedades COVID, que ujú, salieron de la etapa aguda, nadie siguió las comorbilidades, no hay rehabilitación. ujú, Vos hablabas de kinesio, ujú, no hay rehabilitación cardiopulmonar, vale decir que quienes tuvieron la enfermedad o algún otro tipo de patología hoy están a la buena de Dios, no contesta ni los amparos el PAMI. ujú. Así que realmente para estudios menores, mira, justo recién estaba con un tema de la clínica Los Cedros, Sí. eh, que tiene dos pacientes que hay que hacerle una bronco, bronco, bueno, eh, ¿Broncoscopía? broncoscopía. Ajá. Una broncoscopía que es un estudio relativamente sencillo que lleva una sedación, que Ujú, simplemente hay que hacerlo en quirófano y no tienen cirujano para hacerlo. ujú. Este, Te digo que es un estudio que en cualquier clínica privada se hace en 15 minutos, ¿no? Ujú, Ahora, el no hacer esa broncoscopía, tenés la prolongación de la estadía en cama de agudos a los pacientes, con la posibilidad de un contagio y ujú. con el costo de la cama en términos de lo económico y de la imposibilidad de ingresar a otro paciente que está necesitando la cama. Ah, Eh, lo comento esto porque ocurrió hace 15 minutos, me llamaron por ese tema, pero mm. bueno, esto lo podés multiplicar por los cientos y miles de casos que hay en todo el país. No, está muy claro. Yo me llamaba la atención porque veía este fin de semana en Mercedes la titular del PAMI, Volnovich, bailando con los jubilados y digo, la pucha, deben estar muy bien para ir a bailar ahí a hacer una fiesta para los jubilados, ¿no? Muy desagradable realmente. Y Mm, te cuento que al respecto, el 4 de octubre, que hicimos el reconocimiento desde la Defensoría de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología en la mm, legislatura a personas, a trabajadores de trinchera que sí. ayudaron a la defensa de los derechos humanos de los adultos mayores durante la pandemia, fue Ujú, reconocido como eh,
institución y como obviamente persona y militante social de toda la vida, Marcos Wollman, que es el secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de organizaciones de jubilados y pensionados de la República Argentina, que es la única organización al día de hoy que ha pervivido en el tiempo con una independencia de criterios y no se ha convertido en apéndice de opciones políticas o de gobiernos de turno, por lo cual me parece que ese reconocimiento implica la necesidad de las organizaciones que necesita el pueblo argentino y de dirigentes que tiene que tener precisamente el movimiento social. También estuvieron reconocidos, y concluyo con este aviso parroquial, los trabajadores y trabajadoras de los hogares públicos, que trabajaron sin ningún distanciamiento social, sin vacuna durante más de 1 año y medio, y cambiaron pañales todos los días, curaron escaras todos los días. Al día de hoy se sigue discutiendo en oficinas administrativas de si vuelven o no a la presencialidad, con oposición de dirigentes gremiales, que después se los ve a la noche, como me ocurrió hace algunos días, muy sin barbijo y con mucha calidez y sin ninguna distancia más que centímetros de otros y otras, en las cervecerías de Palermo, sin ningún tipo de miramiento, que después hablan del peligro de la presencialidad para atender a los que más necesitan. Está muy claro. Eugenio, como siempre, te agradezco mucho por la comunicación y te mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande, Roberto, y le pido perdón a los amigos, compañeros míos de simpatía por Chicago, porque en realidad se volvió a violar en nuestra cancha, en nuestro estadio, todo lo que hace a la protección sobre la pandemia a través de un acto político violado por el mismo sistema político que puso las condiciones para reuniones de no más de 6.000 personas y, según los organizadores, primero dijeron 40, después hicieron una autorreflexión y pasaron a 15, ¿no? En cualquier caso, uno y otro están fuera de protocolo, ¿no? Sí. Bueno, como siempre, muy claro, Eugenio. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Y gracias. Bueno, hablábamos con Eugenio Semino y siempre aparecen estas cosas, ¿no? El maltrato al adulto mayor. No es ni más ni menos que eso. Y estas dos argentinas, ¿no? Lo que Eugenio hablaba, los luchadores, los que quieren que se pueda tener una vejez mejor, lo nombraba un amigo común, a Marcos Wollman, y por otro lado esta gente que deja a la deriva el PAMI, que lo tiene nada más como una caja política, pero que aparece haciendo algunos actos clientelares y bailando como lo es la titular del PAMI.